El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. ¿Se acuerdan qué respondíamos en el Salmo? Nosotros confiamos en el Señor. Nosotros confiamos en el Señor. Una persona que diga que confía en el Señor es porque tal vez lo conoce, ¿verdad? Porque lo conoce. Muy bien. Cuando usted confía en su esposo o en su esposa, ¿por qué será? Porque lo conoce. Porque ya lleva mucho tiempo viviendo con ese señor o con esa señora, al punto de que ya sabe a qué tenerse, ¿sí o no? Cuando usted confía en su hijo o en su hija, en una persona muy cercana a usted, ¿es por qué? Porque lo conoce, porque sabe que es de confianza. Pero cuando usted no confía en alguien, es porque sabe que no es de confianza, porque tal vez algo ha pasado, porque tal vez algo ha ocurrido, porque tal vez algo ha sucedido que ha hecho que esa confianza no sea fuerte, que ha hecho que esa confianza no sea resistente, que ha hecho que esa confianza sea débil. Eso no quiere decir que así como la confianza va, así quedó. No, esa confianza también se puede fortalecer, pero depende obviamente del esfuerzo de quien hace que esa confianza sea débil. Bueno, se confía en el Señor porque se conoce. Y a mí me gustaría hablar un poquito acerca de lo que significa la idolatría, porque la primera lectura nos habla así de un pueblo de Israel que empezaba a hacer muchas cosas sin confiar, sin escuchar a Dios. Escuchábamos, como decía la primera lectura al principio, eligieron un rey sin tenerme en cuenta. Y no solamente eso, si ustedes se acuerdan, cuando el pueblo de Israel iba caminando por el desierto y cuando Moisés subió al monte para hablar con Dios, el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Hizo un becerro de oro. Escogieron lo más valioso que tenían para armarse un becerro de oro. De lo más valioso que tenían, armaron su Dios. Hicieron su propio Dios. Hicieron su propio ídolo. Una cosa que el Señor rechazaba mucho. Y con respecto a la idolatría, viéndolo de la manera como el Señor en la Biblia, como toca ese tema el Señor a través de la palabra, en la palabra de Dios, el Señor le pedía a sus
a su pueblo escogido de no hacer imágenes de ningún tipo de criatura, de nada que viviera bajo el agua, de nada que estuviera bajo el cielo, de ningún tipo de seres celestiales, de ningún tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué él impedía que se hicieran imágenes en ese sentido? Porque el pueblo de Israel en cierto modo venía de una costumbre, bueno, tal vez no de la costumbre propiamente, pero había conocido una cultura egipcia donde se hacían todo ese tipo de cosas. Venían de una cultura donde en cierta manera el pueblo de Israel vio cómo los egipcios hacían a sus propios dioses. Y no solamente eso, los otros pueblos vecinos al pueblo de Israel también tenían esa costumbre. ¿O no se acuerdan ustedes por qué echaron a Daniel al foso de los leones? ¿Por qué él no quiso adorar a la estatua que habían hecho del rey y le habían puesto en la plaza? Y así muchas otras cosas sucedieron a muchos israelitas por no querer adorar ídolos. Bueno, si la palabra de Dios dice que no debemos hacer ídolos, ¿por qué en las iglesias nosotros tenemos una imagen de la Virgen María? ¿Por qué tenemos la imagen de los santos? ¿Por qué nosotros tenemos imágenes en la iglesia? ¿Serán ídolos? ¿O serán simplemente imágenes? ¿Serán ciertas cosas que nos recuerdan a nosotros que alguien fue santo, que alguien fue nuestra madre, que alguien fue... Bueno, ¿qué hace que algo sea un ídolo y qué hace que ese algo no sea un ídolo? Idolatría significa hacer de algo o de una cosa Dios. Y cuando ustedes miran, por ejemplo, la imagen de la Virgen María y ustedes ven a Dios ahí, de pronto esa imagencita se cayó, se le partió un bracito, se partió la cabeza, pues bueno, se compra otra, ¿verdad? Duele el hecho de que sea partido porque tal vez unos buenos dolaritos pudo haber costado, pero se ve la manera de reponerla. No se murió Dios. Un ídolo es una cosa que yo tengo para mí como Dios. Cuando yo veo la imagen de la Virgen María y cuando yo tengo un gesto de reverencia ante la imagen de la Virgen María, no lo hago tanto porque esa imagen sea la Virgen María. Es la imagen de la Virgen María, pero no es ella la Virgen María. Es una imagen, ciertamente. No es un ídolo. ¿Cómo justificamos esto también en la palabra de Dios? ¿Ustedes se acuerdan cuando el pueblo de Israel iba por el desierto y eran mordidos por serpientes? Si ustedes leen el libro de los Números, capítulo 21, el pueblo de Israel, porque había desobedecido al Señor, el Señor había enviado serpientes para que mordieran a los israelitas y muchos estaban muriendo a causa del veneno de las serpientes. Entonces vinieron a Moisés a buscarlo y decirle: nosotros hemos pecado contra el Señor, dile al Señor que nos quite las serpientes, que haga algo porque estamos muriendo. Hemos cometido un pecado contra Dios, ¿qué podemos hacer? Entonces Moisés le hizo esa petición a Dios en nombre del pueblo. ¿Y qué le dijo Dios? No, dígales a los israelitas que me oren a mí, que yo los voy a sanar. Le dijo a Moisés: haga una serpiente de bronce, póngala en un asta, y toda la persona que vaya a esa serpiente y la mire, quedará sana. Dios mismo le manda a Moisés a hacer una imagen para que cada vez que un israelita fuese mordido por una serpiente, fuera y la mirara, fuera y la viera y quedaba sano. ¿Acaso no podía Dios hacerlo personalmente? Claro que podía, claro que podía, pero mandó a hacer una imagen. El punto, ¿cuál es la diferencia entre esta imagen que Dios mandó a hacer y las imágenes que Dios prohíbe?
que las imágenes que Dios prohíbe eran hechas precisamente para reemplazar a Dios. Esta imagen que Dios pidió hacer fue una imagen a través de la cual Dios iba a cumplir una obra. Dios iba a cumplir un milagro. Es totalmente diferente que una imagen se convierta para mí el Dios a que esa imagen sea para mí el medio para acercarme a Dios. Porque tal vez viéndola lo recuerdo. No solamente está esa parte de la palabra. Si ustedes se acuerdan cuando el Señor pide hacer el arca de la alianza, donde iban a ser puestas las tablas de la ley, Él pide que sobre la parte que va a cubrir el arca de la alianza, a cada uno de los lados se hicieran unos seres alados, unos ángeles, y se pusieran en esa tapa al lado y lado de la tapa. Cuando el Señor manda construir el templo, en el libro en el libro del Levítico, da toda una serie de instrucciones para poderlo construir. Y en algunas de esas instrucciones, el Señor manda que en una de las columnas se hagan una especie de bueyes que soporten las columnas del templo, da todas unas indicaciones y unas medidas de cosas que se deben hacer, que se deben poner. ¿Por qué si Dios prohibía una cosa, por qué Él está permitiendo o por qué la manda hacer en otro lugar? Precisamente porque el ídolo es aquel que toma el puesto de Dios, no el medio a través del cual yo conozco a Dios. Saliéndonos un poquito como de esa parte bíblica, de esa historia bíblica, y yendo un poquito al Evangelio, cuando Jesucristo hacía milagros en medio de los hombres, hacía milagros en medio de las personas, ciertamente era Dios mismo el que hacía el milagro, el Hijo de Dios, el mismo Dios. Y habían muchos que se impresionaban de esa obra que hacía Dios, de esa obra tan grande que hacía Dios, y seguían a Jesucristo porque hacía obras muy grandes, porque hacía milagros que nadie más hacía. Desafortunadamente, simplemente seguían un milagro y no al Dios mismo. Y eso también nos convierte a nosotros en idólatras, a veces, en seguir las obras de Dios y no al mismo Dios. En seguir las obras de Dios y no seguir al mismo Dios. Eso puede ser también idolatría. Cuando yo reemplazo a Dios por una persona, cuando yo le doy un puesto más importante a un vicio que a Dios, cuando yo le doy la importancia a cualquier otro tipo de cosas que no tiene que ser netamente una imagen, sino cualquier otro tipo de realidades más que a Dios, eso es idolatría. Porque le estoy dando el puesto de Dios en mi vida a algo que no es Dios. Padre, pero si yo casi no tengo tiempo para orar porque tengo un trabajo todo el tiempo, yo casi no puedo venir a la Eucaristía, yo casi no puedo venir a la oración, yo casi no puedo estar. Sí, ciertamente eso se entiende, es verdad. El punto es que usted se lleve a Dios para su trabajo. El punto es que usted se lleve a Dios para el lugar donde usted tiene que estar y que tiene que trabajar, que tiene que hacer. El punto es que usted no haga de su trabajo, no haga de su ambiente un Dios y tenga más importancia eso que Dios mismo. El punto es que sea Dios el que realmente importe, y como realmente importa y usted vive con Dios, usted se lo lleva para su trabajo y hace de su trabajo también una oración con Dios.
Qué bonito que usted bendiga todo lo que hace todos los días. Que si usted no puede venir a la Eucaristía entre semana porque realmente no tiene tiempo, porque realmente así muchas veces pasa, pues usted se lleve a Dios para su trabajo porque usted está con Dios. Y en su trabajo usted ora, usted le encomienda su trabajo a Dios. Y no está haciendo de esa actividad un Dios, sino que usted se está llevando a Dios para esa actividad, que es diferente. No hacer de las obras de Dios, Dios, sino darle importancia al Dios que es el que hace las obras. Debemos seguir a Dios, no debemos seguir las obras de Dios. Que no sea para mí más importante la obra de Dios que Dios mismo, porque finalmente esa obra no me va a dar nada si yo no voy a recibir a Dios, sino simplemente la obra, sino simplemente el milagro. Por eso es que muchas veces cuando le pedimos milagros a Dios a veces no llegan, porque nosotros a veces condicionamos a Dios y decimos, bueno, si usted me hace el milagrito, ahí sí le rezo, ahí sí le creo, ahí sí yo voy a misa todos los domingos, ahí sí yo me vuelvo santo. Llegó el milagro y yo seguí igual. Precisamente porque lo importante para mí no era Dios, sino era simplemente como el interés, el jugo que le puedo sacar a Dios y ya. El Dios mecánico que me repara a mí el vehículo, y como yo ya tengo el vehículo bueno, ya no lo visito, ya lo dejo allá. Pidámosle hoy la gracia de que nosotros le demos importancia realmente a Dios y no a las obras de Dios. Que sea Dios lo más importante. No quiere decir que las obras de Dios no sean importantes, porque realmente a través de las obras de Dios es que nosotros nos convencemos de que hay un Dios que existe y nuestra fe se fortalece, pero que tenga más importancia el Dios mismo más que sus obras, más que las obras que Él por misericordia y por amor a nosotros cumple también en nosotros. Amén.